Ahora sí, vamos a entrar a la palabra del día de hoy. Gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar de la gracia sobrenatural. Amén. La gracia sobrenatural. Cuando tú caminas en la gracia sobrenatural, una persona que va a la iglesia y que es religiosa, le caes muy mal. La persona puede tener 20 años en la iglesia, haber nacido en la iglesia y nunca haber recibido la libertad que Dios nos da en nuestra mente. Y cuando hay gente dentro de la iglesia que tiene como un candado aquí, religioso en la cabeza, y cuando te ve actuar en la gracia sobrenatural de Dios, tú eres el diablo para ellos. Y no te cae, es algo espiritual, porque cuando hablamos de gente religiosa estamos hablando de un espíritu que se llama el espíritu religioso, que muchos dentro de la iglesia lo tienen. Y cuando tú caminas en la gracia sobrenatural, ese espíritu te odia, porque has reconocido, porque has llegado a un nivel donde caminas en libertad y él no, o ella no. Entonces a ella lo que tú haces le choca, porque dice, ese es un mentiroso, ese es un hipócrita, ese no es verdadero, que mira que ha salido al frente con pantalón, esa mujer ha salido al frente con pantalón, esa mujer es una pecadora, mira, vino a la iglesia con pantalón esa mujer, las mujeres solamente usan faldas, esa mujer es una pecadora, mira cómo ha venido vestido, ese hombre es un pecador, mira que tiene tatús en los brazos, ese hombre es un pecador, todo es pecado. Eso es una mente cerrada por la religión. Y una persona que camina en la gracia sobrenatural es una persona que está en la libertad de Dios. Y eso es espiritual tan fuerte que la persona que lo tiene le caes mal. Y lo personal yo lo siento. Yo siento cuando una persona tiene ese espíritu. No puedo hablar con esa persona. Una persona que tiene un espíritu religioso, yo no puedo hablar, es algo que me incomoda. Por más que trato, siento ese espíritu de prejuicio, siempre siento ese espíritu de juicio, siempre siento ese espíritu de condenación en la persona. Y es un poco difícil. Por más que trato, es un poco difícil. Y cuando tú escuchas a personas ahí en las redes sociales, o otros ministros, que no caminan en esta dimensión de la libertad que Dios nos da, te pueden meter en la religión. Te pueden meter en una esclavitud que no tiene que ver nada con la libertad que el Espíritu de Dios nos da. A Jesús ese espíritu mucho lo atacaba. A Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese espíritu lo odiaba. Al punto que los rabinos, los fariseos y saduceos que eran rabinos, dice que les rechinaba los dientes de solamente ver cómo Jesús era libre. Y de cómo actuaba, y en cualquier aspecto buscaban una razón para acusarlo. Por eso tú vas a ver gente con este espíritu fariseaco y este espíritu saduceaco en las internet, que buscan a un hombre o una mujer que camina en la libertad de Dios, en la gracia sobrenatural, solamente para juzgarlo y criticarlo. Porque eso nos dice la Biblia, que habían hombres así. Estaban dentro del Sanedrín, dentro del templo de Dios, leían la Biblia todos los días, aprendían la Biblia de memoria, la practicaban y se esforzaban por practicarla, pero no tenían algo, no tenían al Espíritu de la palabra, que era el Espíritu Santo. Entonces Jesús sí estaba lleno del Espíritu Santo y no actuaba como ellos, porque era libre, mas sin embargo ellos decían, lo juzgaban y lo criticaban y decían muchas cosas de él, al punto de que hasta a sus mismos discípulos les decían, si tú dices que tú eres maestro, mira, tus discípulos están comiendo con las manos sucias, eso es pecado. Y Jesús siempre los cacheteaba con palabras y le decía, pecado no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Por no decirles, ustedes son criticones, ustedes pecan al juzgar. No es pecado comer, es pecado juzgar. Eso decía Jesús. Y muchos dicen, ¿no? Pastor, yo no como cerdo porque eso es pecado. La palabra de Dios no dice que el cerdo es pecado. Antes, en la antigüedad, para la ley, comer cerdo
era pecado porque era considerado un animal sucio, porque comía basura. Pero hoy día que estamos en la gracia sobrenatural del Espíritu Santo, esa norma ya no es vigente, porque Jesús dijo, no es lo que entra lo que te hace pecar, sino lo que sale de tu lengua es lo que te hace pecar. ¿Y qué le decía Dios a Pedro cuando le enseñaba animales inmundos y le decía a Pedro, Pedro, come? Pero decía, no, Señor. Todavía Pedro tenía en ese tiempo una mentalidad muy cerrada. No estaba en la gracia, no entendía la gracia. Dice, ¿cómo yo voy a meter en mi boca alimento inmundo? Y Dios le decía, no llames inmundo a lo que yo he bendecido ya. ¿Sí? Cuando tú tienes un plato de comida al frente y tiene un cerdo, ¿qué es lo que tú debes de hacer? ¿Pensar en la ley que eso es pecado o reconocer la gracia que Dios lo limpia apenas tú oras por eso? Alguien me preguntaba ayer, ¿y usted no come cerdo? Le digo, no, no me gusta. Pero no me gusta por lo que diga la Biblia. Yo no lo como porque me enseñaron a no comerlo. Esas son dos cosas diferentes. ¿Amén? No vayas a pensar que porque no como cerdo, el pastor, porque dice la Biblia. No, no es verdad. Porque de un par de veces me he comido un sándwich de cerdo y no sabía que era un cerdo. ¿Y por eso pequé? No. Una vez fui hace tiempo me gustaba ir a un lugar que me enseñó uno de mis hermanos. Y esta tienda pequeñita, donde venden comida, me llevó un día y venden muchos dulces, así que cada vez que tenía un chance para ir hasta allá, manejaba media hora para ir allá a comerme un sándwich. Y este sándwich se llamaba un cubano. Me imagino que ustedes conocen un cubano, ¿verdad? Y el cubano tiene carne de cerdo. Y yo siempre he creído que era el carne de res, de la vaca. Y a la tercera vez que me había comido ese cubano, muy rico, la señora me preguntó y me dice, ¿qué quieres, el cubano, de carne de cerdo o de res? ¿Y cómo es eso? Le digo. ¿Cómo carne de cerdo? Yo pensé que siempre era de res, de vaca. No, el cubano en realidad es de carne de cerdo. Y lo que siempre te hemos dado era carne de cerdo. Entonces yo te pregunto, ¿estoy en pecado porque comí cerdo? No. Lo he comido y eso no me hace pecar. Porque apenas oro por los alimentos, Dios los bendice, los purifica, los santifica. Entonces hay muchas cosas que hay gente dentro de la iglesia que su mente está cerrada porque no ha tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. No conoce la verdad, no conoce la libertad que Dios nos da. Y eso es lo que te quiero hablar hoy día. Si prestas atención y practicas lo que yo te voy a enseñar, tú vas a ser libre de la religión. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, en Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos ha bendecido el Señor? En otras palabras, nosotros tenemos acceso. Todo lo que hay en el cielo, como hijos, tenemos acceso. ¿Qué te dice hoy día la religión? Que tú tienes que hacer obras para accesar algo. Y las obras no están malas, porque como hijos de Dios estamos llamados a hacer obras. Pero cuando te imponen una obra para alcanzar algo, eso es religión. Y eso es una mente cerrada. ¿Sí? Una cosa es que tú te tengas que esforzar por decir, Dios te bendiga. Y otra cosa es que simplemente te salga, Dios te bendiga, bendecido, amado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que te enseñan, tú estás ahí, que estás obligado a hacerlo. Y otra cosa es que simplemente te sale porque es espontáneo. Son dos cosas muy diferentes. La obligación lo haces porque tu corazón no está ahí. No lo quieres hacer, pero tienes un miedo a que Dios te va a mandar un rayo y te va a matar. Por eso lo haces. Tienes un miedo al que el pastor te va a exhortar o te va a decir algo y lo haces por eso. Eso es una obligación. Y a Dios no le gusta que uno haga cosas bajo obligación. Dios quiere que lo hagas porque tú sabes que es parte del ADN tuyo, parte de quien tú eres.
parte de representar a Dios y lo haces con gozo y alegría. Ahí hay las dos diferencias. Aún a esto se aplica en la palabra, en las finanzas. Porque Dios dice, no me des nada por obligación, dámelo con un corazón alegre. Y Dios no te bendice por ser obligado a hacer algo. Dios te bendice cuando lo haces con todo tu corazón. Entonces, ahí la diferencia entre caminar en la ley y caminar en la gracia. La gracia no te tienes que esforzar por hacer algo, es quien tú eres. La ley tienes que ponerte una careta y transformarte en un cristiano el día domingo y mostrar algo que no eres. Y hay mucha gente dentro de la iglesia así. Ahora mira lo que dice otra vez el Señor. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A través de quién somos bendecidos? A través de Cristo. Y dice la Biblia, ya esto es un hecho. Eso ya pasó, eso ya está establecido, que nosotros somos bendecidos en lugares celestiales con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús. Desde el momento, en otras palabras, desde el momento que tu vida vino a ser bajo el señorío de Jesús, tú ya eres bendecido. Punto. No tienes que esforzarte para caminar en la bendición. Simplemente tú caminas en ella porque ya eres bendecido. ¿Me estoy dejando entender? Vamos a seguir. Número 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió. ¿Antes de dónde? Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos escogió. Eso quiere decir que antes que el hombre existiese, Él ya nos conocía. Y ese es un aspecto que Dios tiene. Él conoce el presente, el pasado, el futuro y simultáneamente están delante de su presencia. Él ya conoce aquí en 10 años quién van a ser y en qué familia va a estar y cómo se va a llamar y en qué ciudad va a vivir y cuál va a ser su dirección. Ya Dios lo conoce. Nosotros no sabemos nada de 10 años, pero Él inclusive ya conoce quién son salvos y quién no. Por ese motivo vamos a dejar de evangelizar y vamos a decir, bueno, Dios ya sabe, ¿por qué me voy a preocupar en evangelizar? No. Dios sabe, pero tú no. Lo único que Dios quiere que tú y yo hagamos es hablarle a otros de Cristo. ¿Sí? Entonces, la primera cosa es que Él ya nos ha bendecido. ¿Con qué? Con toda bendición en el cielo. Toda bendición de lo alto que se manifieste aquí a través de Cristo. Y la segunda cosa es que Él ya nos predestinó. Él ya nos conoce. Antes de haber nacido, antes de cualquier cosa, en el futuro, la gente que va a ser salva, Él ya la predestinó. Él ya la conoce. Él ya la escogió. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere el Señor? ¿Para qué nos llamó? Para ser santos y sin mancha. El que camina en la gracia sobrenatural camina en santidad y sin mancha. El que está en la iglesia y no camina en ello, todavía camina condenado por el pecado y todavía atado a los deseos de la carne. Por eso te he enseñado de la importancia de los frutos del Espíritu Santo. Porque si tú no los practicas, nunca llegarás a ese nivel. Puedes estar toda la vida en la iglesia y todavía no haber caminado en la gracia sobrenatural del Espíritu Santo. Vamos a seguir. Según, versículo 4 otra vez. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos. ¿Cómo nos predestinó? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque nos ama. Él nos amó. Antes de nosotros amarlo, Él ya nos amaba. Él ya nos había escogido. Él ya nos había bendecido. Por eso cuando tú escuches a alguien, no lo escuches. Porque te está diciendo lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice que Él ya te había escogido para bendecirte. Que Él ya te había escogido antes que tú lo conozcas. Y Él ya te había amado antes que tú lo ames. Cada vez que tú escuches gente que habla de que la bendición o la prosperidad es un pecado, no le hagas caso, porque la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La bendición es parte de quien nosotros somos. ¿Sí? Una mente cerrada te dice que tú no debes de ser bendecido, porque las riquezas son del diablo.
Y eso es mentiras, eso es falso, eso es demoníaco. Por eso el diablo tiene las riquezas y se las da a quien hace pacto con él. Porque ha engañado una iglesia, perdóname la palabra, una iglesia tonta, torpe, que no conoce la palabra de Dios. Y le ha engañado y le ha dicho, las riquezas son mías, son del diablo. Y eso dentro de la iglesia se dice, cuando las riquezas realmente son de Dios. Y por eso tú estás llamado a ser bendecido, a ser próspero. ¿Es pecado eso? Por supuesto que no. Eso es parte de quien tú eres, porque con eso Dios te bendijo. Dios te amó y te predestinó en Cristo Jesús. ¿Qué más dice ahí? Dice así, versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos. ¿Qué somos? Somos hijos. Pero ¿cómo puedes ser hijo? ¿Solamente por palabra? Imagínate que él nace en mi hogar, por supuesto, ¿no? Y le digo, hijo, tú eres mi hijo. Y yo me voy de la casa y yo nunca vivo con él. Él podrá ser mi hijo de nombre, pero ¿cómo realmente se convierte en mi hijo? Cuando ha convivido con un padre. Entonces, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice que te predestinó para la adopción como hijo si todavía no lo conoces como padre. Porque te va a dar primero un padre espiritual. Para que entiendas qué es ser un hijo. Para que después cuando ores a solas con él, igual sea tu relación con él. Por eso te predestinó y te adoptó como un hijo. ¿Verdad? Ven, hijo. Ven. Yo no lo voy a dejar en el shelter a él, o ¿cómo se llaman esos lugares en el orfanato? Perdón. No lo voy a dejar en el orfanato a él, porque yo quiero que él sea adoptado para que se comporte y reconozca qué es ser un hijo y qué es ser tener padres. Porque si yo lo dejo en el orfanato, ahí no hay papá y no hay mamá. Hay solamente un grupo de niños esperando que alguien los adopte. Pero como es mi hijo, y yo quiero que él sepa qué es ser un padre, el ser un padre un día, primero tiene que conocer qué es ser un hijo. Así que le digo, lo voy a dar en adopción a unos padres. Es lo mismo que ha hecho Dios. Cuando Dios te salvó y te predestinó para que tú seas hijo, Dios te dice, no puedo estar contigo todavía porque tú estás en lo natural y yo estoy en lo espiritual. Pero cuando vengas y sea el último tiempo en tabernáculos, me vas a conocer como papá. Mientras tanto, te voy a hacer que te adopten y te lleva al Padre espiritual para que te relaciones, hijo, padre, para que el día que estés allá reconozcas esa relación y también te relaciones así con Dios. Para eso lo dice la palabra de Dios. Y nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, porque así le plació a Dios que sean las cosas. Pero, pastor, ¿cómo yo voy a ser su hijo? Si usted tiene 45, yo tengo 60. ¿No entiendes que estas cosas son espirituales? No tiene que ver nada lo natural. No tiene que ver la edad natural. Todo tiene que ver con cosas espirituales. Tú sigues siendo desde el momento, escúchame bien, esto te puede chocar, pero sacúdete eso para que camines en la gracia sobrenatural. Del momento que tú estás sentado aquí, tú eres mi hijo. ¿Se acabó? Por eso me voy, pastor, y me levanto y me voy a otra iglesia religiosa. Que yo le pueda decir al pastor, hermano. No entienden la palabra, por eso hay mentes cerradas, no entienden la gracia. Desde el momento que tú estás sentado, tú ya eres mi hijo. Porque yo te estoy enseñando, y te estoy enseñando el camino, te estoy enseñando y te estoy formando. Tú eres mi hijo. Te estoy dando la palabra espiritual, tú eres mi hijo. Sí, vamos a seguir, sigue, versículo 6. Para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vuelve para atrás, quiero leer todo ese versículo. Otra vez, versículo 5. Él en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Sigue, para alabanza de su gloria y de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Para qué Él nos predestinó, nos escogió y nos hizo hijos? Para que lo alabemos. ¿Para la alabanza de qué? De su gloria. De tu boca siempre tiene que salir alabanza y adoración para el Rey. Para eso fuimos creados. Para eso nos llamó, para eso nos amó, para eso nos predestinó, para eso nos salvó en Cristo, nos bendijo, nos hizo hijos, pero también nos llamó a que lo alabemos a Él.
tu alabanza, tu primer lugar en tu corazón siempre tiene que ser Él. El diablo va a tratar de sacarte eso del corazón. Entonces, los cristianos tienen dos maneras de vivir. Muchos viven bajo ¿qué? Bajo la ley. Y hay otros que viven bajo ¿qué? Bajo la gracia. Tú tienes dos maneras de vivir. O vives como un hijo, o vives solamente como un cristiano bajo la ley. Ahorita vamos a entender un poco más sobre la gracia. ¿Qué es la ley? Es un conjunto de reglas, normas y tradiciones que muchos practican para ganar el favor de ¿quién? ¿Qué es la ley? Es un conjunto de ¿qué? De normas, reglas, tradiciones, ¿para qué? Para ganar el ¿qué? El favor de Dios, ¿verdad? Hay muchas religiones que practican tradiciones pensando que así van a ganar el favor de Dios. Las fiestas no son tradiciones. Las fiestas son ¿qué? Fiestas proféticas que Dios nos llamó a ¿qué? A hacerlas, ¿verdad? Pero hay cosas que se han metido dentro de la iglesia que no son bíblicas, que hoy día se hacen y piensan que haciendo eso van a ganar el favor de Dios y eso no es. Hay reglas dentro de... Cuando una iglesia solamente se sujeta bajo reglas, pensando que así va a ganar el favor de Dios, eso es una ley, tú estás viviendo bajo la ley. Por decirte, no hay gente que dice, yo voy a... Mira, ¿qué pensarías tú si yo todos los años, a fin de año, en el tiempo de diciembre, agarro y me compro 50 panetones? Y agarro y hago mucha chocolate. Y compro muchos juguetes del Five Below, ¿verdad? Y agarro y me pongo en la calle y empiezo a hacer muchas de estas caridades cada año. ¿Qué desearías tú? ¡Ay! Él es un pan de Dios. ¡Ay, qué buena gente que es! ¡Ay! Gente así Dios se la va a llevar al cielo. Presta atención, te voy a enseñar un cuadro. ¡Ay, gente! Esa persona es buena. No como ese que está ahí adentro predicando y hablando de Dios y no hace nada de eso. Ay, sí, él sí es bueno. Dios lo ama porque él ayuda a los niños necesitados. Él hace esto y lo otro. Sí, pero ¿sabes qué? Él lo hace para que tú lo veas. Pero en cámara oculta es un diablo. ¿Por qué piensas? ¿Por qué juzgas por lo que ves nomás? Como hay mucha gente que hace eso. Y mucha gente hace eso pensando que así se va a ir al cielo. No hay forma de irte al cielo si no es a través de Jesús. No importa si eres el mejor, la mejor persona en este mundo. No importa si eres el pan de Dios, como muchos dicen. No importa cuánto hayas ayudado a los niños. No importa cuántos millones de dólares des a institutos para el cáncer y para ayudar a los niños. No importa cuánto ayudes, cuánto hagas, cómo te comportes. Nada de eso te va a llevar al cielo. La única cosa que te va a llevar al cielo es creer en Cristo Jesús, aceptarlo y caminar en su voluntad. Eso. Entonces hay mucha gente religiosa dentro de la iglesia. Está con una ley y dice, yo hago esto para ganarme la salvación. Yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga aquí. Una cosa es hacerlo porque la Biblia dice y otra cosa es hacerlo porque es tu estilo de vida. Son dos cosas diferentes. En el estilo de vida hay libertad. En la otra hay condenación. Porque Cristo Jesús no está metido ahí. Y hay muchos dentro de la iglesia que están así. Y te voy a enseñar un poco más esto porque todavía lo estás como asimilando. No sé. Pues. Poco a poco, tranquilo. Ahorita te voy a enseñar. Vamos a seguir. El poder sobrenatural de la gracia se manifiesta en una vida rendida a Dios. ¿Cómo se manifiesta la gracia sobrenatural del Espíritu Santo? Una vida rendida a Dios. Jesús tenía una vida rendida a Dios. Por eso Él no se esforzaba para complacer a Dios. Él era ya un instrumento de su complacencia. Cuando tú vives una vida sumisa, rendida, sometida a Dios, tú no tienes que esforzarte en agradarlo. Ya tu forma de vivir lo agrada. Hay gente, por decirte que, un ejemplo, ¿verdad? Porque yo he conocido gente así dentro de la iglesia, cuando era más joven, por supuesto. Y
el día de hoy todavía pasan en iglesias, hay muchas religiosas. Imagínate, tú estás enseñando en tu estudio bíblico, ¿verdad? Y tú hablas, y tú empiezas a hablar, y siempre hay uno sentado ahí, que se va a levantar y dice, ¡objeción! ¿Dónde dice eso en la Biblia? Siempre hay alguien así. Y después tú estás enseñando otra cosa y dice, ¡objeción! ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando una persona viene con esa forma de pensar, esa persona empieza a chocar conmigo, no recibe nada. Porque solamente está pensando, ¿y dónde dice en la Biblia? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Y no está recibiendo nada. Y tú por gracia, por misericordia, simplemente le dices, ok hermano, ya le voy a enseñar. Cuando le voy a preguntar a mi pastor, le voy a enseñar. Pero hay gente cerrada, no recibe, no tiene revelación, no conoce la verdad, solamente conocen la palabra y por ella viven y a través de ella van a morir. El que realmente va a vivir es aquel que tiene al Espíritu Santo, que se rinde a Él, que lo obedece, que camina en su voluntad. Ese es el que camina bajo la gracia sobrenatural. ¿Es mala la ley? ¿Será mala? Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6:14 dice así: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué estamos? Cuando nosotros estamos bajo la gracia, el pecado ya no nos gobierna. Cuando estamos bajo la ley, el pecado nos va a gobernar. Imagínate, la palabra de Dios fue dada a los antiguos, en el tiempo antiguo, y se dio, mas sin embargo ningún hombre podía obedecerla. Ningún hombre podía ser perfecto, ningún hombre la podía cumplir. Dios dio la palabra y se dio cuenta que ningún hombre podía cumplir la palabra, que todos, tal cual estaban, se iban a ir al infierno, porque por más que trataban y trataban y trataban, nunca llegaban a caminar en santidad, nunca llegaban a causar ¿cómo se dice? La complacencia en el corazón de Dios, porque el hombre de por sí, en él había una condición de pecado que siempre lo arrastraba a hacer lo malo. Entonces había un conflicto tan grande en el corazón del hombre, porque quería obedecer con la ley y se esforzaba a hacer las cosas porque la Biblia lo decía, mas sin embargo se daba cuenta que no podía cumplirla. Cuando tú caminas en la gracia sobrenatural, tú ya no te esfuerzas, porque tu vida está rendida, sometida y sujeta al dominio y al señorío de Dios. Entonces el pecado ya tú no es parte del pecado, el pecado no tiene que ver nada contigo. Tú caminas en la gracia sobrenatural y esa gracia sobrenatural te empieza a llevar a niveles de gloria que tú todavía no has experimentado. Empiezas a experimentar cosas que el hombre que está atado en la ley todavía no puede recibir. No sé si me estoy dejando entender. Estoy tratando de ser lo más claro posible, porque esto es un poco difícil de entenderlo. Romanos 6:14 dice así: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Quién es este hablando? Es Pablo, el apóstol Pablo, enseñándoles de la gracia sobrenatural a la iglesia, de cómo tenían que vivir para recibir esa gracia que trae todos los recursos del cielo, todas las bendiciones del cielo, cuando nosotros tenemos una vida rendida y sometida a la voluntad de Dios. Cuando tú estás rendido y sometido a la voluntad de Dios, tú ya no te esfuerzas en obedecer, simplemente tu vida es una expresión de obediencia a Dios. Tú ya no tienes que estar ahí lidiando que si haces o no. No, la gracia sobrenatural es tan grande en ti. Es el ADN que tú tienes, que todo lo que haces le trae complacencia al Señor. En tu forma de vivir, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en las decisiones que tomas, en si haces esto o el otro. Todo es un sacrificio de adoración a Dios. Tu vida se convierte en un sacrificio de adoración a Dios. Y eso te va a llevar a un nivel de gloria que son pocos los que lo experimentan. Te va a llevar una libertad que te vas a dar cuenta que la religión es algo ténebre, algo sucio, algo diabólico que te ata y te lleva al infierno. Por eso a Jesús no lo entendían. Decían, ¿será este maestro? Porque no se vestía como un maestro. Decían, ¿será este el hijo del diablo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús era simple, no tenía una careta, no se comportaba como un ministro promedio. ¿No? Imagínate, ¿no? Tú siempre me escuchas hablando así.
Pero imagínate que yo después vengo con otra actitud y digo, hermanos, Dios los bendiga. Hoy día siento del Señor que me está diciendo esto. Y hay alguien aquí. Y me empiezo muy espiritual. Te estoy mostrando algo que yo no soy. Eso es vivir en una religión atado a la ley. Estás mostrando algo que tú no eres. Y los fariseos y los saduceos hacían eso. Se vestían con lino fino, se vestían, cargaban la Torá y hablaban con un léxico para que todos digan, wow, gloria a Dios, wow, ese hombre sí es un hombre de Dios, es hijo de Moisés, es hijo del padre Abraham. Pero cuando lo veían a Jesús, todo simple, con una ropa así media rara, hijo del carpintero, bien tranquilo hablaba, les chocaba, a la gente les chocaba. No podían entender cómo él podía ser el Mesías con esa facha, con esa manera de hablar. No podían entenderlo, porque Jesús estaba en una gracia sobrenatural, ellos estaban en la ley. Mi hija, cuando recién vino aquí la pastora Patricia, la primera vez que me vio así de pie a cabeza y dijo, ¿será pastor? No lo veo con los zapatos de $1,000. No lo veo con el terno de $20,000. ¿Qué pastor predica hacia el frente? Mira, si fuera por mí, yo vengo con un short y un polito y te predico. Pero no lo hago porque te amo. No vaya a ser que tú tengas una mente cerrada y me juzgues y el diablo se aproveche de ti. Porque no es la ropa que me pone aquí al frente. Es el Espíritu de Dios que me pone al frente. Una cosa es ley y otra cosa es ¿qué? Gracia. La gracia no me está diciendo, tú tienes que estar de esta manera vestido para que estés al frente. Eso me dice la ley. La gracia me dice, no importa cómo estés vestido, yo te voy a utilizar con poder y gloria. ¿Sí? La ley no me dice, la gracia no me dice, te lavaste las manos porque si no estás en pecado. No, la gracia me dice, come y bendícelo, porque todo lo que bendigas va a entrar y va a ser bendecido. La ley me va a decir, uy, mira, qué cochino, qué sucio. ¿Cómo puede decir? Dice que es santo, y mira cómo está vestido, mira cómo habla, mira cómo actúa. En la gracia hay libertad, en la ley hay condenación. Vamos a entrar un poco más profundo en esto. ¿Qué pues? No, vuelta para atrás. ¿Qué pues diremos? Romanos 7:7. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no fuera a través de la ley. Pablo nos da a entender que a pesar que tenemos la libertad, es necesario conocer la ley de Dios, porque esa nos dice qué está bien y qué está mal. Y cuando conocemos lo malo, entonces nos damos cuenta que eso no debemos de practicarlo, ¿verdad? Porque ya conocemos que eso es malo. Pero si no lo conocieras y lo estuvieses practicando, ¿estarías en pecado? ¿Cómo sabes? Si no lo sabes, no sabes que eso es malo. Por eso la Biblia dice, donde abunda el pecado, abunda la gracia y la misericordia. Pero cuando tú sabes que algo es malo y lo haces, ahí ya no hay gracia, a eso ya es pecado porque tú lo sabes. Entonces había muchas cosas que Dios en su infinita gracia y misericordia los perdonaba a su pueblo, pero cuando entró la ley, ahora había algo por qué juzgarlos. Y si tú no vives sometido, sumiso y obediente a la voluntad de Dios, esa ley te mata. Pero esa gracia que es el Espíritu Santo, que tú empiezas a vivir una vida como si fueras un esclavo del Espíritu Santo, te lleva a una gloria mayor. Amén. Vamos a seguir. Efesios 1:3. La palabra de ahí nos dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando Dios dice que nos ha bendecido con toda, ¿qué significa la palabra todo? Todo. Esa casa que tú quieres, ahí está esperando que tú empieces a caminar en la voluntad de Dios. Ese carro, esos hijos, ese negocio, no sé lo que sea, esa enfermedad que necesita ser sana, todo eso ya está ahí. Tú tienes que acceder a eso, accesar a eso, llamarlo a lo natural, llamarlo a tu presente, porque ya está ahí para nosotros. Pero la ley te dice, hey, Dios ya no sana el día de hoy. Dios ya no hace milagros. Mira, hay gente
que si yo le hablo del diablo y de demonios, me botan a patadas. Y me dicen que yo soy un hijo del diablo, que yo soy un brujo. No entienden la verdad. La verdad sin el Espíritu Santo te confunde y te enferma y te hace un loco. La verdad con el Espíritu Santo te revela las cosas. Hay una es ley y la otra es ¿qué? Gracia. Hay gente que por decirte, yo no le puedo hablar de sueños, visiones y cosas así, porque su mente está tan cerrada que ni siquiera me dejarían predicar al frente. Hay iglesias, Dios mío, que tú te metes y yo les doy esta revelación y dicen, eso no es Dios, eso es del diablo. Así dicen. Por eso el que tú estés aquí escuchándome, Dios ha tenido bastante misericordia de ti. Porque si no fuera la misericordia de Dios, tú estarías en una iglesia religiosa, engañado, y sabe cuántas cosas te estarían diciendo. Y te estarían metiendo tantas cosas en la cabeza y te estarían diciendo, si tú no tienes el cabello amarrado, mujer, tú estás en pecado. Si tú no tienes un manto en la cara, tú ya estás en pecado, mujer. Si tú no vienes con una falda grandota, tú ya estás en pecado, mujer. Si tú te pintas, tú eres una hija del diablo, porque uno no se tiene que pintar, porque el colorete y todas esas cosas es del pecado. Mujeres para este lado, hombres para ese lado, porque si están mezclados, ustedes están en pecado. Porque están en la ley, no están en la gracia. Por eso a nosotros muchas iglesias nos van a juzgar de que nosotros somos unos libertinos, porque no entienden la gracia del Espíritu Santo, no entienden la libertad que Dios nos da. ¿Sí? Por decirte, ¿no? Hay tanta gente, por decirte, que podría ver nuestras fotos del paseo, ¿verdad? Y todos se están sacando un selfie así con la comida. Y un religioso que está en la ley ve esa foto y dice, qué pecadores que son. Hay mucha gente que me juzga por lo que escucha, porque no conoce la gracia de Dios. No conocen la gracia, están atados a la ley. Por eso, yo les digo a los del multimedia, cuando pongan un pedacito de ahí, a las redes sociales de la prédica, pongan algo que los va a bendecir. No pongan algo que exhorte, porque eso es dentro para los hijos. Si ellos no son hijos, no les des eso, ellos no lo van a comer. Eso es como darle un pedazo de lechón a un bebé que no va a poder masticar. Tú tienes que darle a ellos ¿qué? Que Dios te ama, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios va a hacer esto contigo. Eso se le da, esos cortitos que ponen ahí, eso es para ellos. Para ti es la ¿qué? La carne. Sí, porque tú eres libre, tú no estás atado en la ley. Amén, vamos a seguir. Mira, ¿por qué no caminamos en el cumplimiento de la bendición sobrenatural? Porque no hay fuego. ¿Sabes por qué muchos no reciben lo que Dios ha prometido, que Dios nos ha dado en lugares celestiales? Porque no hay pasión en su corazón por caminar en la voluntad de Dios. Si en tu vida no hay pasión, nunca verás las promesas de Dios en tu vida como Él quiere que tú las veas. Dime una cosa. Acá hay 1 millón y aquí en este bolsillo hay 100. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Cuál quieres tú? Dime. El millón. Pero el millón te va a depender de que así como gordote que tú estás, te pongas flaco y todo un año estés corriendo y estés haciendo ejercicios para que bajes. Si haces eso, te lo doy. Pero ¿cuál quieres tú? Si este no tienes que hacer nada, ¿cuál quieres tú? Mentiras. Muchos prefieren el que está aquí que el que está acá. Porque eso es lo mismo que Dios te hace. Te voy a bendecir, mira. Muchos en las redes sociales por haber hecho esto. ¡Qué pecador! Aquí está tu bendición sobrenatural. Aquí está tu bendición espiritual. Camina en mi voluntad. Camina en mis propósitos. Ten pasión por mí en tu corazón. No te apartes de mí. Obedéceme. Haz mi voluntad. Ámame. Que todas las cosas te las voy a dar. Busca primero el reino y todo te va a ser añadido. Pero muchos no quieren caminar en la gracia sobrenatural. Prefieren ¿qué? Las migajas. Dile al que está a tu lado, tú nunca busques la migaja. Busca sentarte en la mesa. Los que están atados en la ley siempre buscan la migaja. ¿Sabes cómo es una persona atada en la ley? Una persona que está atada en la ley
no honra a Dios con sus finanzas. Una persona en la ley, si una persona está en la ley y yo le digo que dé su diezmo, esa persona dice que ese que está al frente es un pecado, es un hijo del diablo, ¿cómo yo voy a dar diezmo? ¿Dónde dice en la Biblia? Y le puedes sacar la Biblia y no te lo creen, porque hay un candado en su cabeza, no lo creen. Una persona que está en la ley solamente da $1, da 5, da 20, hasta 50 puede dar, pero no está en pacto con Dios. Es fácil. Una persona que está toda en la ley, cuando le va algo mal, llora porque quiere algo de misericordia. ¿Tú qué quieres? Las migajas. Esa persona busca las migajas. Cuando todo lo tiene sentado en bandeja de plata, solamente tiene que caminar en la voluntad de Dios. ¿Cuál eres tú? ¿El que recibe las migajas o el que camina en la bendición sobrenatural de parte de Dios? Ahora mira esto, porque acá se pone más bueno. Dile que este te lo se pone mejor. Mira, porque no caminamos en el cumplimiento de la bendición sobrenatural, porque no hay fuego, no hay pasión. ¿Alguien sigue a alguien que está todo apático? ¿Tú seguirías a un pastor que está apático? ¿Que tú tienes que estarlo empujando para hacer algo? ¿Por qué ustedes siguen? Dios mío, ese hombre cuando está al frente tiene pasión, habla y cree y siempre dice lo mismo, y siempre dice que vamos a comprar un lugar propio, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, y yo le creo, porque ese hombre está loco, él siempre le está creyendo a Dios, yo voy con él. Hay pasión ahí. Pero cuando está uno al frente con la ley, dice así: bueno, pues hermano, vamos a ver lo que diga Dios, ¿no? Si alcanza el chivilín, vamos a ver. Si nos compramos una carpa ahí, Dios sabe, vamos a esperar que un rico venga, ¿no? Para que nos bendiga el Señor, ¿verdad? A gente así nadie le sigue. Pero gente que es apasionada por Dios, todo el mundo le va a seguir. Tú te pones a enseñar en la célula así: bueno, hermano, vamos a abrir la Biblia. Y nadie te quiere escuchar. Porque esa persona que te escucha, esa persona no sabe ni lo que está hablando. No hay pasión en su corazón. No hay deseos, no hay motivación de caminar en la voluntad de Dios. Nadie sigue a gente así. Por eso, ¿quieres recibir la bendición de Dios? Tú tienes que tener pasión por caminar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuanto más caminas en la voluntad de Dios, el pecado está más lejos de ti todavía. Caminas en una gracia sobrenatural que el pecado ya no te puede atar, ya no te puede condenar, ya no estás en la ley, Dios mío. Dale un fuerte aplauso al Rey. La gente solo sigue a hombres, ¿qué? Apasionados. Dile al que está a tu lado: la gente solamente sigue a hombres en fuego. Dile así: hombres apasionados, hombres que están locos por Dios, hombres que aman a Dios, hombres que caminan en la voluntad de Dios. La gente sigue a gente así. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿esos son quién? Los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué el pastor hizo eso? Eso no dice la palabra. ¿Por qué el pastor se quitó el saco y le golpeó? ¿Qué es eso? Y si el Espíritu Santo me dijo que haga eso, ¿cuál es tu problema? A veces el Señor me dice: ponle el manto en la cabeza para profetizar la cobertura sobre esa persona. ¿Y dónde? ¡Objeción! ¡Objeción! ¿Dónde está eso en la Biblia? Están atados a la ley. No están en la libertad del Espíritu. Vamos a seguir. ¿Por qué hay maldición en las iglesias? Pastor, maldición en las iglesias. Pero si la iglesia, ahí está Dios, hay santidad. ¿Por qué hay maldición en las iglesias? Porque han dejado de caminar en la gracia sobrenatural. ¿Todo es qué? Todo es reglas, todo es tradiciones, todo es ¿cómo se dice? Procedimiento humano. Nada del Espíritu Santo, nada del mover del Espíritu Santo. Hermanos, el amor de Dios. 1, tata. 2, tata. 3, tata. 3 cancioncitas. Empezamos a las 10, terminamos en 15 minutos 3 cancioncitas. 15 minutos más, la prédica, y ya después se pueden ir. ¿Amén? Nada de Dios ahí, no hay mover ahí. Si el Espíritu Santo te dice: cállate, Juan, voy a empezar a ministrar, ¿qué hace Juan? Se queda callado. Un par de veces me invitaron a predicar y el Señor me decía: ese día no vas a decir nada, solamente me van a adorar. Y cuando he hecho eso, una vez me senté así, me acuerdo, me habían invitado a predicar y el Señor me dijo: vas a salir al frente, pero no me digas nada, yo voy a empezar a moverme.
Y agarré y le dije, bueno, escúcheme, Dios me ha dicho que no diga nada. Dice que los va a tocar a todos. Y le dije al ministerio de alabanza, cánteme una canción. Y me senté así. Y no prediqué nada. Y todos estaban siendo tocados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué hubiese pasado si yo decía, uy, no, tengo que predicar? Si no, Dios se va a amargar conmigo. Uy, no vaya a ser que el diablo me ataque y vaya a ser condenado. Es que cuando Dios te dice una cosa, tú sales de ¿cómo se dice? De la norma, de la regla, de la forma, de la ecuación que muchos hacen. ¿Sí? Hay veces, si Dios hay un mover aquí y el servicio termina a las 12 y se termina hasta las 2, así fue, así Dios quiso. Una vez escuché en un estado de aquí, no me acuerdo ahorita el nombre de este estado, pero lo he escuchado recientemente, voy a buscarlo otra vez. Escuché que un hombre había llegado de Puerto Rico, empezó a hablar, y la iglesia, el servicio empezó a las 10. ¿Sabes a qué horas terminaron? A las 8 de la noche. Esa gente no se fue a su casa, y cuando reaccionaron se habían dado cuenta que había pasado más de 10 horas y parecía que habían pasado 2 nomás. Esa gente, esa iglesia no está bajo una ley, bajo una norma, está bajo esa gracia sobrenatural. Cuando hay gracia sobrenatural, tú ya no dices, ¿y qué va a pasar si hago eso? Le voy a tirar un pepino. Si Dios me dice que te tire un pepino en la boca, lo hago. Porque Dios te va a sanar, te va a liberar. Es el Espíritu Santo guiándome haciendo algo. ¿Sí? Ya no estoy sujeto a una palabra, estoy siendo dirigido por el Espíritu. Amén. Por eso hay mucha gente que no entiende. Dice esto la Biblia. ¿Dónde dice eso lo que el pastor está diciendo? Porque no hay gracia sobrenatural, no hay revelación. Vamos a seguir. ¿Por qué hay maldición en las iglesias? Porque han dejado de caminar en la gracia sobrenatural. Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿os aferráis a qué? Tradición de los hombres. ¿Verdad? Pastor, hoy día es el día de la madre, vamos a saludar. Esa es tradición humana. No me malinterprete, está bien que la saludes, que le des una oración y la bendiga, está bien, día de la madre, ¿verdad? Pero el Dios es madre, ¿a quién se le está honrando aquí? ¿A Dios? ¿Sí? Pastor, Halloween, vamos a celebrar algo por Halloween, ¿verdad? Pastor, es el día del padre, pastor. Está bien honrar, pero no salgamos de que Dios es el primer lugar a que hay que honrar. Pastor, yo no voy a poder ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que vino un familiar. ¿Qué? Tú tienes que honrar en primer lugar a Dios, ¿verdad? Tú estás caminando en la gracia sobrenatural y esa gracia te hace estar sujeto y sometido al señorío de Dios. Y por eso estás lejos de la ley, lejos de la maldición, lejos del pecado, lejos de la esclavitud de la ley. Entonces tú siempre tienes, esa gracia siempre te va a hacer caminar. Un estilo de vida que siempre honra a Dios. Vamos a seguir. ¿Qué es la gracia sobrenatural? Apúntalo. 7 aspectos de la gracia sobrenatural. Amén. En primer lugar, la gracia viene del griego charis, que significa favor de Dios a los que no lo merecen, para los que merecían juicio. ¿Qué es la gracia sobrenatural? Es favor de Dios para quienes no se lo merecen. Nosotros no nos merecíamos la salvación, mas sin embargo, Dios tuvo tanta gracia y misericordia de nosotros que nos salvó a través de Cristo. Yo no merecía estar aquí al frente. Yo no merecía predicarte a ti. Yo no estaba listo y capacitado para aquí estar al frente. Inclusive cuando a mí Dios me llamó, yo no estaba listo, no estaba preparado. Pero su gracia me cubrió. Eliminó mis faltas, no vio mis faltas, sino que me dijo, anda hijo, en ese proceso te voy a formar, te voy a transformar, te voy a cambiar. La ley te dice, tú no estás listo, tú no puedes, tú no vas a poder, tú no eres, tú estás en pecado y esto. La gracia te dice, ven hijo, te voy a levantar. La ley te dice, pecaste 10 años sentada ahí porque eres una pecadora. La gracia te dice, Dios te perdona, apártate del pecado, ven, sirve a Dios. Miren, yo cargo un manto y ese manto me hace predicarte. Esa unción que cargo me hace revelarte la palabra. ¿Qué pasa si yo peco y caigo en pecado? ¿Qué crees que Dios prefiere? Tú, si estás en la gracia sobrenatural, vas a buscar levantarme.
Porque ese tesoro que Dios ha formado no puede quedarse ahí tirado. Tiene que seguir bendiciendo a la gente. Pero si tú estás en la ley, me vas a maldecir, me vas a decir, tú desgraciado, eres un pecador, hijo del diablo, quédate ahí. Y el regalo que Dios dio, que tiene que bendecir a muchos, la gracia te levanta, la ley te condena. Por eso ves que muchos cuando caen, vieras como los mismos que lo han seguido, son sus Judas. Tú dile, tú nunca seas Judas, dile, sí. ¿Sí? Cuando quieras acusar a alguien, recuerda que tú primero fuiste perdonado. Cuando tú quieras criticar a alguien, recuerda que Dios tuvo gracia y misericordia de ti. Tú no merecías ser ni siquiera salvo. Como hay gente, Dios mío, tiene una mente tan cerrada por la ley, que mira, vienen a la iglesia, Dios los restaura, Dios los libera, Dios los sana, Dios los libera, Dios los transforma, Dios cambia su vida. Y cuando ven que alguien peca, los están maldiciendo. ¿Y te olvidaste a ti de dónde Dios te sacó? ¿Te olvidaste la misericordia que Dios tuvo contigo? ¿En qué mentalidad estás? ¿En la gracia sobrenatural de Dios o en la ley que te mata y te condena? Por eso tú ves ahí, yo no escucho. Yo cuando veo esas cosas ahí, esos no están en Dios, esos no están en el Espíritu Santo, esos están en la ley, en la carne están. Yo guardo mis oídos de la gente que habla ahí. Dios mío, hablan tantos disparates y el diablo está ahí fomentando eso para confundirte y sacarte de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra gracia es el favor de Dios que no lo merecíamos. Nosotros merecíamos ir al infierno, merecíamos un juicio por causa del pecado, merecíamos que no nos perdonen porque todos nosotros hemos pecado, todos nosotros, ni siquiera ninguno de nosotros es libre. Todos estábamos bajo condenación y bajo culpa, mas sin embargo, Dios nos miró con tanta misericordia que su gracia hizo que Él se olvide de todo nuestro pecado y de todas nuestras faltas. ¿Y qué? Y nos dio día vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Eso es gracia. Todos estamos caminando bajo la gracia del Señor. Amén. ¿Sí? Tú no, dile al que está a tu lado, tú no eres mejor que nadie. No te creas más santo que alguien. No seas religioso, no seas santurrón. No seas santurrón por Dios. Hay gente, Dios mío, que se creen mejores que otros dentro de la iglesia, Señor. Es increíble. Y hay aquí gente al frente que dice, mira todo lo que yo hice con mi fuerza, con mi experiencia, con mis títulos, con mi ministerio, esto que el otro, mira. Me hagan decir, desgraciado, ¿no te das cuenta que ha sido la gracia de Dios? Fue la gracia de Dios. Él lo hizo todo por ti. Tú no hiciste nada. Simplemente Él te escogió y tú estás caminando en su voluntad. Y Él es el que te fortalece, el que te ayuda. Él es el que hace todo por ti. Solamente tú tienes que estar ahí. Imagínate esto. Imagínate al niño aquí, Angelito, ¿verdad? Niño. Imagínate esto. Que Angelito quiere ayudarme a levantar una plancha así de Chirac. ¿Saben qué es Chirac? ¿Sí? ¿Verdad? Una plancha Chirac. Esto es Chirac, miren. O una plancha de madera, grande, amplia, grande. Agarro del medio y Angelito me dice, pastor, tranquilo, un momento, yo lo voy a ayudar. Oh, hijo, ¿me vas a ayudar? Yo sé que agarrándolo en medio no se me va a caer, yo lo puedo llevar. Pero él se pone en la esquina y está así. Y yo estoy, oh, gracias, hijo, gracias por ayudarme. Y yo estoy agarrando todo el peso. Y él está ahí. Y cuando lo llevamos a un lugar, hace así. ¡Wow! Estaba pesado. Así tú y yo somos. Así somos tú y yo. El que realmente lleva el peso de este lugar, de este ministerio, es Dios. Yo soy el que estoy adelante en la puntita. Por eso yo no me quemo, yo estoy en la gracia sobrenatural. Por eso no me canso, estoy en la gracia sobrenatural. ¿Sí? ¡Ay, el pastor se va a quemar! No, yo nunca me quemo, yo estoy en la gracia sobrenatural. Yo sé que el peso lo lleva a Dios. Yo simplemente estoy sometido, sujeto a lo que Él dice. Hago lo que Él dice y Él, su gracia abunda. Pero cuando yo me esfuerzo por la ley y yo hago las cosas en mis fuerzas, ni un año duro yo.
tarde o temprano me voy a quemar. Y voy a estar más en Hawái por 2 meses. No quiero saber nada de la iglesia, voy a estar 2 meses ahí. Mi pastor, ¿dónde está? En las redes sociales en Hawái ahí todo el día. Lo está haciendo en sus fuerzas. Cuando tú haces las cosas en tus fuerzas, tú nunca verás la mano de Dios. Pero cuando entiendes que todo es dado por gracia, entonces vas a poder hacerlo todo, porque el que te respalda, el que está detrás tuyo, es Dios mismo. Porque lo estás honrando, estás haciendo su voluntad. Amén. Por eso no va a decir, bueno, usted ha escuchado a mi pastor, él no hace nada. No, yo estoy aquí parado, yo hago parte, pero el que lleva el mayor peso es él. Si tú te pones aquí, tú puedes tener la gracia sobrenatural, pero si Dios no te llamó aquí, no hay gracia. La gracia sobrenatural abunda y se manifiesta en el lugar donde a ti Dios te puso. ¿Sí? Violeta está aquí parada. Violeta tiene 100 años. Un joven de 18, uno de 5, uno de 3, de 4. Y Violeta dice, Dios mío, Dios ya me va a llevar a mí, yo tengo 100 años, ¿qué hago aquí con niños? No se trata de cuánta edad tienes, se trata de dónde Dios quiere que tú estés, Violeta. Cuando tú estás donde Dios quiere que tú estés, ahí la gracia sobrenatural abunda. Porque no es donde tú quieres, es donde Él te puso. Ahí abunda la gracia sobrenatural. Porque ahí Dios te puso, a Él te preparó, te destinó, te escogió para un destino. No, pastor, yo ya hace mucho tiempo, ¿usted cree que me puede ir? No. Mira, si yo te pongo a hacer algo que a ti Dios no te llamó, ahí la gracia termina. La gracia va a fluir donde a ti Dios te puso. Lumila está ahí feliz, ahí si es el lugar donde Dios la llamó Lumila, ahí la gracia va a abundar. Pastor, yo quiero danzar. ¿Usted cree que ni siquiera sabes bailar y vas a danzar? Quédate ahí con los niños. Si ahí Dios te llamó, ahí a los niños. Deja que la gracia abunde ahí. La gracia va a abundar donde Dios a ti te llamó a estar. No donde tú quieres estar. Amén. Vamos a seguir. Efesios 2:8 dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿es quién? La salvación es un qué. Es un don, es un regalo. Tú no hiciste nada por ser salvo. Tú no merecías ser salvo. Simplemente por su gracia lo recibiste. Amén. Así que no escuches tanta tontería ahí que te dicen, oh, tienes que hacer esto para hacer las mentiras del diablo. Tú ya eres salvo por haber aceptado a Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso hay una canción que yo escribí que dice así, sé que en tu presencia puedo estar, no sé, escuchado. Acercarme ante tu trono con seguridad por el sacrificio y la sangre de Jesús. Yo soy libre para estar contigo. Okay. Esa canción nació de que a mí me estaban diciendo a cada rato me decían, si no haces esto, tú no eres salvo. Si no haces esto, Dios no te escucha. Si no haces esto. Y un día voy adelante de la presencia de Dios. Señor, enséñame tu verdad. Y me dice, solamente el sacrificio de Jesús es suficiente, tú ya estás aquí. Y todo eso que me enseñó lo eliminé. En el Antiguo Testamento, para que tú entres a la presencia de Dios, tú tenías que limpiarte, tenías que purificarte, tenías que estar en ayuno, tenías que hacer el otro, para entrar. Y si estabas en pecado, ahí el Espíritu de Dios te mataba ahí. Pero hoy día ya no. Hoy día cada vez que entras hay una sangre que te cubre. Y eso es gracia. Te permite Dios entrar por causa del sacrificio de Jesús. La salvación es un regalo por causa de su gracia. Amén. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Solamente caminar en la voluntad de Dios porque eres hijo. La gracia ya te cubrió. Amén. Vamos a seguir. Espero que esto te esté liberando, Dios mío. Que tanta gente que tiene tantas cosas en la cabeza se mete a la presencia de Dios, pide perdón y sale otra vez con el pecado. No creen que Dios los perdonó, porque no están en la gracia sobrenatural de Dios. La salvación es el ¿qué? La salvación y el perdón. La salvación y el perdón es el primer paso a la gracia sobrenatural. Otra vez. No teníamos que hacer nada, pero fuimos salvos por su gracia, por su misericordia y su gracia. Ese es el primer paso.
Después tiene que haber lo sobrenatural, estar sentados en lugares celestiales. Hay mucha gente que se queda ahí en el primer escalón, nunca avanza mucho más. Y te voy a decir por qué. ¿Qué es la gracia sobrenatural? Es justicia, misericordia y gracia. ¿Qué es la gracia sobrenatural? Justicia, misericordia, porque Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso y un Dios lleno de gracia. Amén, vamos a seguir. Vamos a desglosar lo que es cada uno de ellos. Justicia, ¿qué es justicia? Es cuando Dios te da lo que tú te mereces. No le pidas justicia a Dios si tú eres injusto. ¿Qué es la palabra justicia? Cuando está dentro de la gracia sobrenatural, es cuando Dios te da ¿qué? Lo que tú te mereces. Eres el mejor alumno. Estudias más que los demás. Mientras los demás están jugando ahí, haciendo tonteras con las chicas y está yendo a fiesta, tú estás ahí estudiando y preparándote y estudiándote. Y en los exámenes tú sacas A, en todos los exámenes. Bien lo mereces. ¿Por qué? Porque tú te esforzaste. Tú estás recibiendo lo que por justicia has hecho. Eres justo. Hiciste lo correcto y estás recibiendo el premio a eso. Eres un buen trabajador. El jefe te dice, tienes que llegar a las 8, pero tú siempre llegas a 7:30, 7:45. Y mientras los demás están criticando al jefe, tú siempre te quedas callado. Tú nunca hablas mal del jefe. Y cuando el jefe te dice, mira, tienes que esforzarte en esto, los demás ahí flojean, pero tú te estás esforzando. Y después, al final, a ti te dicen, tú eres el employer, el trabajador del año o del mes. Te vamos a dar un aumento y te vamos a poner en otra posición. ¿Te lo mereces, sí o no? Eso es justicia. Lo estás recibiendo porque has hecho lo correcto. ¿Verdad? Ahora, la gracia sobrenatural opera en este aspecto también, en la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos bendice con toda bendición en lugares celestiales. ¿Pero estás siendo justo para recibir esa bendición? Porque la Biblia dice que la bendición también se activa con diezmos, ofrendas y pactos. ¿Eres justo? Porque la gracia sobrenatural nos demanda justicia. Y dice la palabra de Dios que Abraham era un hombre lleno de fe por causa de su justicia, de lo que hacía. Ahora, vamos a decir que tú quieres que Dios te haga justicia y alguien te hizo algo, te demandaron o te acusaron de algo injusto y tú le dices, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia, pero tú eres un hombre bien injusto, una persona bien injusta. Quieres que te den tus documentos legales y empiezas a orar y dices, Señor, por favor, mi documento, pero es muy injusto en la bendición, no caminas en ella. ¿Cómo la bendición va a venir? Eres injusto. Tú recibes, la gracia sobrenatural tiene este aspecto de la justicia. Tú recibes lo que tú por justicia has hecho o por injusticia has hecho. Todo lo que siembres, ¿qué va a pasar? Así yo esté en la gloria. Todo lo que yo siembre, lo voy a cosechar. Sabiendo. El tema es sabiendo. A veces hacemos cosas y no nos damos cuenta que pecamos y la gracia nos cubre. Porque Dios sabe, conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, que hicimos algo inconscientemente, era pecado, pero no nos dimos cuenta. Ahora, la cosa es cuando eres consciente, que si sabes que tienes que hacer eso bueno y no lo haces, ahí viene la justicia. Lo que siembres, tú lo vas a cosechar. Después, ¿qué hay? La misericordia. Es cuando recibes algo que no mereces. Y no recibes la condenación que merecías. Esa es la misericordia. Nosotros merecíamos ¿qué? La muerte. Eso era la paga de nuestro pecado, dice la palabra de Dios. Merecíamos eso. Por todas las cosas que hicimos. Fuimos a los brujos, consultamos a los brujos, nos pasaron el huevo por toda la cabeza, nos tiraban el agua bendita, nos hicieron muchas cosas, juzgamos, criticamos, robamos, mentimos, hicimos inmoralidad y tantas cosas. Merecíamos la muerte. No merecíamos ser perdonados, no merecíamos ni siquiera estar sentados aquí. Pero la misericordia nos perdonó y nos trajo. Ahora cuando tú estás dentro, estás en una gracia que ahora Dios te demanda caminar en la justicia de Él, para que Dios te bendiga. ¿Cómo quieres recibir las cosas? ¿Por misericordia o por justicia? ¿Por qué quieres tú? Dile al que está a tu lado, ¿cómo quieres recibir las cosas? ¿Por misericordia o por justicia?
¿Cómo quieres recibir las cosas? ¿Por misericordia o justicia? Yo no quiero que Dios me dé por misericordia, yo quiero que me dé como un hijo, porque estoy caminando en su justicia. ¿Sí? Pastor, ore por mí para que Dios se compadezca de mí. No, tú eres un hijo. Dios no te quiere dar las cosas así. Dios te quiere dar porque eres justo, caminas en su voluntad y Dios te la da con gozo y alegría. ¿Verdad? No te duermas porque esto te va a cambiar la cabeza. Si te duermes te vas a quedar ahí. Créeme lo que te estoy diciendo. Gracia, ¿qué es gracia? Es cuando Dios te da lo que no mereces. ¿Yo merecía estar aquí? No. Dios me lo dio. ¿Tú merecías enseñar ahí en tu casa? No. Tú no estabas lista. ¿Tú quién más aquí? ¿Tú merecías ser pastora? Por supuesto que no. Tú no estabas lista. Inclusive Dios la escogió antes que ella esté lista. ¿Tú merecías estar danzando? Por supuesto que no. Lo recibimos por gracia. Por gracia. Hebreos 4:16 dice así. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallemos gracia. ¿Para qué? Para la ayuda oportuna. ¿Qué dice que Dios, qué tenemos que hacer? Acercarnos con confianza. No estar llorando. A veces yo le digo a la línea de oración, a veces los paro, ¿no? Oye, pastor, ¿usted para a la gente cuando está? Claro que sí. Estoy en la gracia. Espera, que ahí le digo así. ¿Por qué estás llorando? Tu lloro no va a cambiar nada. Es tu fe y tu convicción que va a mover las cosas. No es el lloro. No está mal llorar. Pero cuando es tiempo de guerra, tú no vas a estar llorando, ¿verdad? La intercesión es ¿qué? Es guerra. O tú vas delante de tu enemigo. ¿Tú vas así? Tú vas desgraciado, te voy a cortar la cabeza. ¿Verdad? Tú no estás llorando en línea de oración. Iglesia, hay que saber cuándo tenemos que hacer eso. Vamos a seguir. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Ok. 7 aspectos de la gracia sobrenatural de Dios. Primero, la gracia sobrenatural de Dios no se puede ganar, ¿ni qué? Ni merecer. Simplemente la hemos recibido. ¿Amén? No dejes que nadie te culpe, te acuse, te condene. Tú ya recibiste la gracia de Dios. ¿Amén? Número 2, es soberana. Dios da gracia a quien Él quiere, como Él quiere. ¿Sí? ¿Por qué le vas a decir a ti, a tú? Mira, es interesante esto. ¿Sabes dónde nos enseña Dios mucho su gracia? En la historia de los 2 hermanos. Y uno de ellos se fue. ¿Cómo se llama esa la parábola de qué? Del hijo pródigo. Ahí nos enseña Dios mucho su gracia. Hay 2 que están dentro. Uno metió la pata y se revolcó en el lodo y Dios vino y lo perdonó. Y el otro que hizo, se quedó amargo. Ahí te das cuenta de la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Tú no merecías, pastor, me voy del liderazgo, ya no quiero estar ahí, le voy a hacer caso al diablo. ¿Ok? ¿Te quieres ir? Sí. Bueno, yo no te llamé, fue Dios. Yo no te escogí, fue Dios, tú viniste porque Dios te había puesto ahí. Sí, pastor, porque quiero pecar, ya usted sabe, usted sabe. Yo quiero pecar. ¿Cómo es la gente, no? Yo quiero pecar, pastor, el diablo me está diciendo cosas, yo tengo que ir ahí, a hacer eso. Usted ya sabe. Bueno, hijo, te vas a perder tu bendición. Y ahí después, como el hijo pródigo, ¿verdad? Viene, a los meses viene el perro arrepentido. Pastor, me confundí, pastor. El diablo me está atacando. Me da ganas de decirle, yo te dije, desgraciado, desgraciada, yo te dije. Me da ganas de decirle eso. Me da ganas de decir eso. No, pastor. Bueno, hijo, bueno, hija. Empieza a hacer las cosas correctas. Y pastor, ¿y usted cree que yo puedo entrar otra vez ahí? Usted sabe el liderazgo. Tú rechazaste tu bendición. Y cuando tú rechazas algo que Dios te dio, Dios busca a alguien más y alguien más lo toma. ¿Por qué vas a hacer semejante tontería? La gracia te cubre, te perdona, te levanta. Quizás Dios te levante en un futuro en el liderazgo, pero Dios va a ver tu corazón primero. Ahí se mezcla la gracia, la misericordia y la justicia. Los 3 están ahí metidos. Nunca dejes algo que Dios te llamó a hacer, porque allí está tu bendición. Nunca. Número 3.
La gracia sobrenatural solo viene a través de Jesucristo. Y no existe otro medio para recibirlo. Voy a orar a la Virgencita de Guadalupe porque la gracia viene solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. No hay otro medio. Amén. Vamos a seguir. Número 4. La gracia sobrenatural solo la reciben ¿quiénes? Dile que la gracia sobrenatural la reciben los humildes. Solo los humildes. Solo los humildes. Solo los humildes. Tú tienes un corazón orgulloso y soberbio, el diablo te va a arrastrar a la ley. La gracia sobrenatural solo la reciben ¿quiénes? Los humildes. Hay gente, bueno, esto no pasa aquí porque eso corté yo, porque Dios mío, cuando yo estaba en otra iglesia, yo veía hermanitos que estaban ahí en la ley, llegaban a la iglesia así, y se sentaban y hacían así. A ver qué me va a enseñar este pastor. Así venían. Así venían. Y después aquí vino gente bien golpeada, Dios mío. Bien golpeada. Que cuando se sentaban, yo hacía un chiste y así. Cuando yo miraba eso, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque un pastor los golpeó, los hirió. Y poco a poco, Dios los empezó a liberar, Mira, cuando tú estás en la ley y yo estoy en la gracia, yo te toco, se empieza a romper eso. Se empieza a romper. Ese demonio se va. Pero si tú estás en otro lugar que, Dios mío, es religiosamente estructurado de hombre, yo te voy a caer mal. ¿Sí? La gracia sobrenatural solo lo reciben los humildes. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, a vosotros los jóvenes, estad sujetos a los mayores. Por eso tú tienes que obedecer a tu papá y tu mamá. Claro que sí, honra a tu padre y a tu madre, pero no está hablando de eso. No está hablando de gente mayor en edad. Asimismo, vosotros los jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Esa palabra mayores viene del griego presbuteros. ¿Qué significa la palabra presbuteros? Viene del ministerio, del presbiterio, ministerio quíntuple, donde hay pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, y no se limita a eso, donde también después la otra escala es diáconos, ancianos, esos maestros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros, si vemos a alguien que está en el liderazgo, está en el ministerio, ¿qué tenemos que hacer? Honrar. ¿Por qué sus mayores? ¿Porque tienen canas? ¿Porque tienen 50, 60? No, porque en esa posición tú ya tienes que honrar. La palabra de Dios dice, honra a tu hermano. Y un ministro tienes que honrarlo ¿cómo? Con doble honra. Tú no te tienes que preocupar si alguien te honra o no. Su problema de ellos si te deshonran, porque están en contra de Dios, no en contra de ti. ¿Sí? Tú siempre tienes que tratarlos con amor y misericordia. Ay, pero la pastora Patricia es más jovencita, ¿qué me va a enseñar? Nada. ¿Qué te va a enseñar? ¿Te va a enseñar mucho? Todavía tu mente no ha sido transformada. Vieras como a mí me hablaban cuando yo era un anciano y era de la edad de ella. Así, directo, sin descarados eran. Así, aquí hay más cordura porque el pastor no tiene freno en la lengua. Pero a mí sí me decían, ¿tú qué me vas a enseñar si tú eres más joven que yo? Así me decían a mí. Y yo no les decía nada. Bueno, si piensas que yo no te puedo enseñar, está bien. Pero sí, Dios me ha escogido para enseñarle a alguien. Quizás a ti no, pero Dios me escogió para enseñarle a alguien. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Joven, no tengas en poco tu edad, tu juventud. Sé ejemplo para todos. Sé ejemplo para todos. Tú puedes tener 10 años y tú escuchas que Dios te dice a través de tu Padre Espiritual, honra a Dios con tus finanzas. Un ejemplo simple, tú das tu diezmo, porque tú has escuchado a Dios. Y ella puede tener 100 años, vieja hasta las arrugas, ¿verdad? Y tú escuchas a Dios a través del Padre Espiritual, dice, honra a Dios, pero tú no lo haces. ¿Quién más es maduro? ¿Quién es mayor aquí?
porque hace la voluntad de Dios. No es la edad, es la madurez que está en el espíritu. ¿Entienden? Entonces cuando Dios dice, vuelve para atrás, ¿por qué me mueves eso? La gracia sobrenatural solo la reciben los humildes. Asimismo vosotros, los más jóvenes. ¿De quién se está hablando? ¿De jóvenes como él? De sus hijos, de los hijos de Dios, que están caminando recién en la voluntad de Dios, que están aprendiendo, que están cambiando, que están madurando, que van a dar los frutos del Espíritu. De eso se está hablando. Asimismo, vosotros los jóvenes, estad sujetos. ¿A quiénes? ¿Qué significa la palabra estar sujetos? ¿Qué significa la palabra estar sujeto? Los líderes nomás tienen que obedecer al pastor. Yo vengo los domingos nomás a sentarme. Eso no es estar sujeto. Sujeto es obediencia. Sujeto es honra. Sujeto es humildad. ¿Sí? Si tú solamente me dices aquí, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y ahí con tu esposo dices, ay, ese Juan que cargoso. ¿Has visto cómo se come? Tú estás en la ley, tú te estás mintiendo a ti mismo. Porque estar en la gracia es un estilo de vida que está muy ligado a la palabra. Pero no eres esclavo de ella, simplemente es tu forma de ser. Ya tú no tienes que esforzarte en hacer nada. No sé si me estoy dejando entender. Asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y estad revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste, ¿qué? Y le da gracia a los humildes. Dios resiste al orgulloso. Dios resiste al soberbio, al altivo de corazón. Pero abundante gracia hay. ¿Para quiénes? Para que quieres que caminar en la gracia sobrenatural de Dios. Conviértete en un hombre humilde, sumiso y sometido al Señor. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a levantarte. Vamos a seguir. Número 5. La gracia se activa cuando nos comprometemos. La gracia se activa. ¿Cuándo qué? Cuando te comprometes. No estamos hablando de liderazgo. Cuando te comprometes con todo lo que dice su palabra, la gracia se activa. Amén. Cualquier cosa que hagamos sin la gracia del Todopoderoso será una carga para nosotros. La gracia nos hace brillar y nos hace atractivos. Mira, cuando tú tienes gracia sobre ti, así tú seas feo con la nariz de bruja y tener una verruga en la nariz, tú, para los demás eres bello. Y te miran así. Es que no es el hombre, es la gracia de Dios. Hay algo especial en tu vida porque te has comprometido con Dios. Esto lo llevas a tu trabajo y la gente te escucha. La gente te sigue. Eres un buen maestro, eres un buen ministro, eres un buen jefe, eres ejemplo, eres excelente a los demás. Porque hay una gracia, algo en tu vida que hace, aunque ese trabajo donde tú estás florezca. Alguien ponía, pastor, yo quiero que mis negocios estén en unidad con Dios. Yo quiero que Él sea mi mejor partner. Wow, que tú hagas eso. Tú no sabes, no es por tu fuerza que ese negocio se levanta. Y tú vienes aquí y te crees no sé qué cosa porque tienes un negocio, 2, 3, no sé. Dios te lo dio. Es la gracia que Él te dio. Si tú no lo merecías, cabecita, no lo merecías. Simplemente su gracia sí te lo dio. Yo les digo un ejemplo, ¿no? Hay veces yo escucho cosas, pastor, yo escucho cosas. Me mandan un texto y me dicen, pastor, ¿usted qué piensa? Yo soy aquí uno que ha venido porque estaban orando por mí. Y bueno, ya usted sabe, para bendecir el negocio. No. Tú tienes por gracia lo que tú tienes. Tú tienes por gracia lo que tú tienes. Tienes un negocio, dale gloria a Dios. Por gracia lo has recibido, reconoce que es de Él te lo dio. Y hónralo ahí para que Dios te bendiga. En las finanzas, sé partner con Dios, hónralo. Cada domingo que venga, Señor, te traigo lo mejor que tú me das. Señor, te traigo mi 10% porque soy fiel a lo que tú me has dicho. Señor, te doy mi ofrenda. Pastor, hace falta algo. Mira, ¿qué está para ofrendar? Para eso Dios te bendijo. Y mira, cuando tú haces eso, Dios te sigue bendiciendo y prosperando, porque su gracia abunda cuando te comprometes con Él. ¿Sí? Mira, si yo no estuviese aquí, Dios mío, ¿qué no estaría haciendo, Dios Señor? Tienes 3, 4 negocios. Dios te ha prometido algo. Cuando Dios te da una promesa,
esa promesa está sujeta a un test, a una prueba. Cuando Dios te promete algo, esa promesa está sujeta a una prueba, a ver si tú crees y caminas en ella. Si tú caminas, si eres hallado fiel y justo, su gracia abunda en tu vida. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo, vas a ser padre de multitudes, padre de generaciones. ¿Le dijo así? ¿No le dijo así? ¿Y lo probó o no? ¿Cómo lo probó? Dame a tu hijo, mátamelo. Dios te va a probar a ver si eres fiel y eres justo. Y dice que Dios le dijo, tranquilo, ya ves tú que eres justo, no lo toques. Por lo que has hecho, te voy a bendecir y te voy a hacer padre de generaciones. A través de ti, tabernáculo de gloria va a recibir la bendición que yo también te dé a ti. Ellos también la van a recibir porque van a caminar en justicia, van a caminar en fidelidad y mi gracia va a abundar en ellos. Amén. La gracia nos hace brillar y nos hace atractivos. No importa si tu esposo es feo, dile que Dios que le dé gracia. Te hace atractivo en el trabajo, Dios mío. Tú tienes un brillo. Tienes algo que los demás no tienen. El jefe te ve y no entiende por qué te quiere promover a ti. Es por la gracia de Dios. Estás en pacto con Dios. Dios te está llevando a niveles mayores de gloria. Los otros no. Los otros están opacados. Una persona que está en el liderazgo, ¿vieras cómo le brilla una gracia ahí en ellos? Apenas se salen, se les va todo. Todo, hasta la cara les cambia. Muchos de ustedes han llegado aquí con una cara que da pena. Hoy día Dios lo liberó, un gozo ahí en su corazón. Esa es gracia. Vamos a seguir. La gracia se recibe a través de ¿qué? De la fe. La gracia es el poder y los recursos de Dios sin límites. Y nos es dada, ¿qué? Mira, si Dios te llamó a ser un hombre relacionado en los negocios con gente importante, que vas a alcanzar cosas grandes, tú tienes que tener gracia. Tú tienes que tener gracia. ¿Sabes cuándo la gracia se para? Cuando tú dejas de hacer lo que a ti Dios te llamó a hacer. Pastor, este ejemplo me lo aprendí desde que era niño. Pastor, yo quiero que a mi Dios me bendiga. Yo quiero dar mi diezmo, pero siento que mi diezmo es muy bajito. ¿Cuánto es tu diezmo? $6.50. Bueno, si es tu diezmo, sí, pastor, pero yo quiero ganar más porque no me alcanza. Yo soy fiel con mi diezmo. Ok, ¿dónde estás trabajando? Estoy trabajando en McDonald's. Vamos a pedirle al Señor que te bendiga. Pau, el pastor ora por él. Eso escuché de un colega mío. Pau, ora por él. Y a la noche a la mañana, después de 5 años, era un gerente y ganaba $5,000. Mira cómo Dios lo bendijo. Fue gracia, no fue él, fue gracia. Llegó al lugar, había una gracia, el jefe vio en él algo que no vio en los otros y le confió algo. Y después, en esa confianza, Dios lo levantó y le dio sabiduría para hacer las cosas. Lo llevó a otro nivel. Todo fue gracia. Ahora, porque él fue fiel, él fue justo, Dios lo bendijo, la gracia abundó. Pero llega un día y le dice al pastor, pastor, yo siento que mi diezmo es mucho. ¿Por qué, hijo? Porque gano 5,000 y mi diezmo es $500. Yo no sé qué hacer, pastor, me cuesta un poco dar tanto dinero, le dice. Bueno, si quieres, oramos para que Dios te vuelva a McDonald's. ¿Quieres ir al McDonald's otra vez a 6.50? Así somos nosotros, tenemos problemas con darle a aquel que nos da abundante en gracia y nos puede llevar a cosas mayores. ¿Y por qué no crecemos? ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué no recibimos las bendiciones? Porque no caminamos en la gracia de Dios. La gracia es el poder y los recursos de Dios sin límites, que nos es dada, ¿de qué manera? Gratuitamente. Vamos a seguir para terminar. Número 7. El único que nos puede administrar la gracia sobrenatural es el Espíritu Santo. Zacarías 12:10 dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Y qué más? Esa gracia sobrenatural es el Espíritu mismo. Él nos administra esto. ¿Cómo le llama a Dios en la Biblia también al Espíritu Santo? ¿Espíritu de qué? Espíritu de gracia y de oración. Amén. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, Dios mío, tú no puedes parar de orar. El Espíritu Santo siempre te va a mover a orar, siempre te va a hacer buscar a Dios.
Hay un conflicto dentro de ti. Si eres sumiso, ese conflicto lo vas a ganar, porque la carne te quiere llevar al pecado, te quiere llevar a la ley, pero el Espíritu Santo te lleva a la gracia, a la libertad y a la abundante bendición de Dios. Hay un conflicto, pero cuando el Espíritu Santo está ahí, tú eres sumiso, tú eres humilde y haces su voluntad, Dios mío, vas a recibir bendición hasta sobreabundar. La gracia es una fuerza sobrenatural dada por Dios que nos ayuda a obedecer y a funcionar como Dios. ¿Tú qué harías? A mí me pasó algo ayer bien interesante. No, bueno, sí. Alguien me dio una ofrenda. Una buena ofrenda, me regalaron. Gloria a Dios. Y me crucé en una situación que agarré la ofrenda y la di para beneficio de todos, de varias personas. Y salí feliz. Pero tú qué haces, te lo guardas. Y, no, diablo, te reprendo. ¿Cómo yo voy a dar esto? Esto Dios me lo dio. Lo que tú recibes también dalo a otros. Compártelo. No seas qué. Agárralo y sóbale la lámpara. No seas codo. Si recibes algo, bendice a los demás. Si recibes algo, dale a los demás. Porque Dios te va a bendecir mucho más te va a bendecir. Amén. Mira, te voy a enseñar una revelación. Esto lo vas a aprender cuando estés en la gracia sobrenatural. Tú das tus 10%. Escúchame, tú das tu 10% y tú compras con el 10%. Lo voy a repetir. Tú le das tus 10% a Dios y tú compras con el 10%. Tú das tu 10% a Dios y tú compras una casa con el 10%. Tú compras ventanas con el 10%. Tú compras un carro con el 10%. Tú compras a los perros con el 10%. Yo tengo un perro que cuesta $3,000. A mí no me costó ni la cuarta parte de eso. Yo tengo una casa que cuesta, Dios mío, a mí no me costó ni siquiera la mitad de eso. Ventanas de $800, a mí no me cuesta ni la mitad de eso. Yo doy mi 10% y yo compro todo con el 10%. Porque Dios se asegura de bendecirme, de que no me haga falta nada. No sé si me estás recibiendo eso. La gracia es una fuerza sobrenatural dada por Dios que nos ayuda a obedecer y a funcionar como Dios. ¿Te gusta mi reloj? ¿Cuánto crees que me costó? Está caro, pastor. Yo doy mi 10%, yo compro con 10%. A mí siempre me dan las cosas, Dios mío. La gracia es una fuerza sobrenatural dada por Dios que nos ayuda a obedecer y ¿qué? Y a funcionar como Dios. Vamos a seguir, para terminar ya. Dios desea que crezcamos en gracia, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos es concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A mí me pasa mucho esto, y te lo digo, y me gustaría, es mi deseo que a ti te pase lo mismo. Que tú camines en pacto con Dios, que camines en la voluntad de Dios, y que a ti todo te vaya bien, en el trabajo te prosperen, en medio de todos los trabajadores tú llegaste y a ti te den un aumento, que te lleven a otra posición, que te compres un carro y no se te malogre, que te compres ese deseo de la casa y estás orando y estás pactando y estás buscando y Dios te la dé a ti, que todo te vaya bien. Que en los papeles ni siquiera te esfuerces por recibir los papeles. Yo vivía aquí como hindú y ¿sabes qué? Y vivía como si tuviera mis documentos. Nunca me preocupé por documentos. Tuve casa sin documentos, tuve negocios sin documentos, tuve todo sin documentos. Y cuando fui a ver la entrevista, adivina quién me dio mis documentos. Un iPad. La mujer ni siquiera estaba ahí, estaba atrás de un iPad. Me dijeron que me iban a hacer como 10 preguntas, me hizo 2, solamente me hizo 2. Y me confundí en una y me dijo, no hay problema, te hago otra. Nunca me esforcé por mis documentos. Hasta el día de hoy no me esfuerzo por las cosas. Todo lo recibo porque soy fiel y camino en la voluntad de Dios. Y camino en esa gracia que abunda. ¿Sí? Créeme, John. Ahí donde tú estás hay varias personas.
Y yo he trabajado con varias personas. Si caminas en la gracia, a ti Dios te va a levantar. Si te da una palabra, Dios te va a levantar y te va a prosperar. Tienes que caminar en la voluntad de Dios. La gracia es el poder. ¿Leí eso? Efesios 4:7. ¿Sí? Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida de Cristo. Así como la fe es una medida, que unos tienen más fe que otros, porque no ejercen su fe. Así es la gracia. Tú recibes una gracia, pero Dios quiere que tú crezcas en gracia. Así como el primer escalón es la gracia por salvación. Ahí no se queda la cosa. Hay abundantes riquezas. ¿En dónde están? En lugares ¿dónde? Celestiales, preparadas para nosotros. Y la que está a tu lado en tu vida. Hay bendiciones sobrenaturales en lugares celestiales, esperando que tú camines por gracia en ellas y las recibas. Amén. La gracia es el poder de Dios que nos lleva a ir mucho más allá de nuestra habilidad. La gracia es poder sobrenatural. Le digo a alguien, por decirte, Magali, quiero que hagas esto. Ay, pastor, yo no estoy listo. ¿Quién te dijo que nadie estamos listos? Todos lo recibimos por gracia. Lo único que tú tienes que hacer es decir, mi pastor me dijo, Dios me está hablando. Cuando esté parado ahí, va a ser Dios a través de mí. Porque la gracia nos hace hacer cosas que nosotros no vamos a poder hacer. ¿Sí? Me voy a preparar y voy a estudiar esto y el otro hasta que saque mi máster, entonces voy a predicar. La gracia es poder sobrenatural. Vamos a seguir. Efesios 2 del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Suba este ministerio de alabanza, por favor. Solamente la batería y el piano. Quiero que me canten la última canción. ¿Dónde estamos sentados? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esa es una revelación. ¿Estás sentado en lugares celestiales con Cristo? Cuando el día... Te voy a hacer un ejemplo. Pero hijo, yo te digo. Un ejemplo. Cuando el diablo está frente de ti y se te manifiesta, es un ejemplo de muchos que podría darte. Yo estoy aquí en lo natural, pero en lo espiritual estoy en un lugar alto al costado de Cristo. Él cuando me mira, si Él se da cuenta que yo estoy en la ley, va a hacer su show y me va a maldecir y me va a decir muchas cosas. Pero cuando Él sabe, porque es algo espiritual, algo que se te manifiesta en lo espíritu, Él sabe que cuando yo estoy en ese, la gracia sobrenatural, tiene cuidado. Porque sabe que no está hablando con un cristiano, está hablando con un hijo de Dios. Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. En el espíritu estás sentado en lugares celestiales. En lo natural puedes estar aquí. En lo natural puedes estar vestido con una ropa así media vieja. En lo natural puedes tener cosas. Pero en lo espiritual está en lugares celestiales. Cuando el diablo ve eso, mira, el pecado ya no te hace fuera en ti. Las maldiciones ya no te hacen frente. Las ataduras no te hacen frente. Puedes irte al día de ayer y haber caminado todo el día ahí alrededor de la Estatua de la Libertad y haber caminado. Después viniste y te fuiste al track y te hiciste una hora y todo cansado. Y llegaste a la iglesia y no estás, me muero. No, la gracia te levanta. La gracia te fortalece. La gracia te hace actuar como que nada pasó. ¿Sí? Por decirte, pastor, le dices al Señor, Dios, yo quiero bajar de peso, no me quiero morir. Y la gracia te ayuda, te fortalece, te ayuda y te dice, ya no comas. Mira, hay cosas, antes yo me cuido, ¿no? No porque tenga una enfermedad ni nada, simplemente me quiero sentir mejor, ¿verdad? Pero antes, mucho tiempo atrás, hay veces hasta el Espíritu Santo me decía, no comas eso. Mira, ten cuidado con eso. Ten cuidado con el otro. Ten cuidado con esto. Ayer comí solamente en el lonche y hasta ahora no he comido. ¿Qué pasó ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Ya pasó bastante tiempo, ¿verdad? Todo mi cuerpo está feliz. Pero otros no llegan en la noche. Ay, Dios mío,
No aguantan. Pero la gracia te ayuda. La gracia te fortalece. Vamos a hacer ayuno, iglesia. Para hacer ayuno necesitamos gracia. Porque ahí nomás al tercer día, ay, yo creo que ya voy a dejarlo, pastor. Me mandan texto, pastor, ¿puedo tomar un café, pastor? Hoy la gente, a los 5 días, pastor, ¿y pan se puede comer? Dios, es bien gracioso de la gente. Pasan los 10 días, pastor, ya no aguanto, ya me estoy muriendo, pastor. La gracia te fortalece. Todo lo vas a poder hacer si caminas en esa gracia sobrenatural. Estás sentado juntamente con Cristo en lugares ¿dónde? Celestiales. Ahora ya la bendición no está allá, tú estás ahí con ella y se manifiesta en lo natural. No sé si me está recibiendo esto. Estamos y dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con Cristo Jesús. ¿Para qué nos ha hecho sentar ahí? ¿Para qué? ¿Para qué estamos sentados con Cristo Jesús? No, léelo. ¿Para qué estamos sentados? ¿Qué estás mostrando al mundo? ¿Que tienes un zapato con hueco? ¿Que estás enfermo? ¿Que estás en maldición? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú muestres? Que todo lo que el hombre busca, Dios se lo puede dar mucho más. El hombre busca la salud y pone su esperanza en los médicos. Dios te sana sin estar pagando un Medicaid. El hombre busca y se mata por dinero. Dios te puede prosperar si caminas en la gracia abundante. El hombre se casa por documentos. Dios de una manera sobrenatural te lo puede dar. ¿Sí? El hombre pone a sus hijos en rehabilitación para que se sanen supuestamente a través de medios humanos. Dios de una manera sobrenatural manda a sus ángeles para liberar a tus hijos. ¿Qué es lo que tú necesitas? Caminar en la gracia sobrenatural. Ahí vas a ver la verdadera bendición. A mayor sacrificio, ¿qué más? Mayor gracia. Creo que con eso termino. Oh, no. Y mira, es cortito porque yo voy a seguir. ¿Le está bendiciendo? Voy a leerlo, ¿ok? Cuando actuamos sin gracia, actuamos en la ley. Actuar en la ley es caer en maldición. Gálatas 3 del 8 al 16. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Repite conmigo, quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, dice la palabra. Porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley. Pues la Escritura dice: el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Amén. Ahí nos vamos a quedar. Ponte de pie. Yo quiero que tú salgas aquí. Si quieres venir aquí al frente, ven por favor. Voy a ministrar a las personas que van a venir al frente. Y quiero que cantes una canción. Que canta una canción, por favor. Ujieres, ayúdame aquí. Hoy día Dios va a hacer un milagro en tu vida. Va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Vamos. Tú tienes que venir con una expectativa de recibir algo. Pastora, las dos pastoras, mi esposa, la profeta y la pastora Patricia, por favor, úngenme a cada persona que está aquí. No, cántame la otra canción. La otra canción. Únjame en las personas que están aquí saliendo, pastora Patricia y la profeta, por favor. Oren por ellos también rápidamente. Te cansaré. El borde de tu manto tocaré, y mi milagro y recibiré. Que Dios te bendiga, te esperamos el próximo domingo. Y en tu gloria